competencia, algunas pinceladas, un poquito, una pinceladita a lo que es la autoevaluación y un puntito sobre el portafolio. Esos puntos serían lo que vamos a tratar. Empezamos de inmediato con sus opiniones y sus inquietudes con relación a cómo le ha ido respecto a la tarea, si la han podido hacer, si han tenido alguna dificultad, si consiguieron el registro del nivel inicial. Tienen la palabra. Pueden tomar la palabra marcando la manito. Nadie va a preguntar ni va a decir nada, todo está bien. Ok, Carlos. Profe, yo acabo de encontrar el registro. Según lo que está leyendo, un compañero me facilitó el link. Entonces yo entiendo que debemos plasmar el registro en un documento de Word y ahí realizar. Ajá. Ok, Pero pero tienes que tener los registros de cada nivel, ¿eh? sí, El sí. del nivel inicial, el registro del primer ciclo de primaria, el registro del segundo ciclo de primaria y el registro de el primer ciclo de secundaria. Yo te agradecería, yo no conseguí y el otro grupo no consiguió el registro del primer ciclo del nivel inicial. Si tú puedes enviármelo, te lo agradecería. El nivel inicial creo que tengo, pero buscaré si se puede enviar. Los otros, los demás, es fácil encontrarlo porque están en el portal Educando. ¿Ok? Sí, Eh, además, ¿Algo más? sí, yo tengo el problema en verdad con la porque sucede que son para el 27, son todos el mismo día, entonces usted sabe que hay que realizar un buen trabajo y para no tener la presión de que todos debemos entregarlo el mismo día, yo quisiera que si usted está en su poder de poner, por ejemplo, un poco más de tiempo. Eh, Estoy molesta ¿Por? porque ustedes, cuando hablamos hace casi 22 días, quedamos en que no le iba a poner fecha de una vez y que fueran trabajando porque la tarea era larga y complicada. Entonces, puse fecha y le avisé hace 15 días hoy que iba a poner fecha después y que iba a haber final de mes por la complejidad de la tarea. Sin embargo, yo percibo que dejaron la tarea como quiera para lo último y ahora están pidiendo cacao. Como dice un amigo mío, o sea, están pidiendo prórroga, porque ahora se dan cuenta que es mucho el trabajo. Hay gente que ni siquiera leyó las instrucciones de qué iba a hacer en cada tarea. Y se le pidió a ustedes que solo una persona me dijo que tenía cierta situación, y creo que la situación que tenía era con relación a la fecha específicamente. Ni modo, no puedo hacer más nada que, ok, ampliar la fecha. La fecha va a estar como cierre el día 2 de marzo. O sea, tienen 8 días para hacer lo que debieron hacer en un mes. 8 días, empezando a contarlo hoy. Porque el 2 de marzo es el próximo martes. No le puedo dar más de ahí, porque entonces el próximo martes iniciamos la unidad número 3, que por la experiencia que están teniendo con esta, con la número 2, tienen entonces que aplicar esta experiencia a que no le ocurra lo mismo, porque igualmente es una tarea bien complicada, más que complicada, compleja, que tienen que dedicarle tiempo. Entonces, les recomiendo que desde hoy se traten de concentrar y hacer sus actividades bien. Con la actividad referida al nivel inicial, el cuatrimestre pasado, obviamos
esa actividad, la del nivel inicial, porque no conseguimos el registro de ese nivel. Entonces, lo que yo les recomiendo es que ahora van a tener una menos. Yo creo que de hecho ya yo le había dicho a ustedes que no íbamos a hacer la del nivel inicial. Entonces, eso ni modo, éntrenle con amor y dedicación a eso. No me puedo pasar del próximo martes. Así que el que Maestra, quiere cumplir, que se faje ahí, porque no me puedo pasar del próximo martes dándole una nueva prórroga. Anneri. Agneri, Ajá. con respecto a lo que usted estaba diciendo de que ninguna persona se había comunicado, yo tengo varias semanas ya, creo que 2 semanas, escribiéndole que yo había realizado la primera actividad y no había podido encontrar los registros para hacer las otras actividades. Le he escrito Ajá. por toda la vía, por Moodle, por mensaje, por de todos los lados. Y no me había podido comunicar con Y usted yo no te hasta hoy. contesté porque yo sé que No, leí ese mensaje y yo lo leí tu mensaje, creí que te había respondido. Discúlpame, pero ya te he dado la respuesta. Los registros están yo lo busqué en toda esa plataforma que usted había en dicho en la Portal clase Educando. anterior y no lo encontré en ningún lugar los Porque registros. yo dije la semana pasada que estaban en el Portal Educando, ¿verdad? Sí, usted había dicho eso, pero en el portal Educando yo entré y no sale. Lo busqué en Twitter, en Instagram, en el Messi, en todos los lados y no me En aparecían el, los en registros el en Mixi ningún nunca te lugar. va a en el Mixi nunca te va a aparecer porque el Messi es de educación superior. Profe, mire, yo le voy a decir la verdad, yo lo busqué eso hasta de otro país y no encontré esos registros. Inclusive hasta le pregunté a uno de los compañeros, o sea, lo habían encontrado y ninguno lo habían encontrado, de los que yo le había preguntado. Ahora que me voy a Ajá. comunicar con el compañero Carlos a ver si él tiene los links para que me lo envíe. Bien, hay un dicho que dice, querer es poder, ¿verdad? Yo acabo de entrar ahora mismo, por eso que tú me dices, porque yo recuerdo que lo encontré, lo trabajamos el cuatrimestre antes pasado, inmediatamente, bien, y yo acabo de entrar ahora mismo. ¿Qué yo hice? Entré en Google, escribí registro de grado, nivel secundario, me dieron varias opciones y arriba dice www.edu.do, educando, el portal educando. Abrí el portal educando y automáticamente me aparece la pantalla donde están todos los registros. ¿Cómo fue que lo buscaste, mi hija? Yo lo hice al revés, yo entré educando y dentro de educando le estaba buscando los registros. No lo hiciste al revés, tal vez esa debería ser la vía más correcta, que entre directamente al portal. Entonces, déjame ver. Ah, miren, yo estoy compartiendo en pantalla registro del nivel secundario y eso, tengo el nivel secundario ahí porque fue el que marqué y miren aquí. Cuando usted da un clic arriba de ello, le abre el registro. Es el del nivel secundario. Igual tendrían que escribir registro del nivel primario para que les hagan los demás. ¿Observaron? Sí. Aner y todos los Sí, demás, ¿observaron? Ok. sí, así, ya, así mismo me apareció ahora, maestra, como está ahí. Esto es una Y cosa, mire, porque real eso es el mal efectivamente, obrando, profesora. ¿eh? ¿Cómo? Eso fue el mal obrando. ¿Cómo así? Ah, el mar Profesora, usted sabe obrando. Ah, todo lo que ya, yo ya, busqué ya y no te lo entendí. encontré. Y ahora, Fuki, te aparecieron así de la nada. Sí. Tú sabes que a veces uno está buscando una cosa y no le aparece. Y después, así como más fácil, qué sé yo, le podía aparecer, le podía ocurrir eso. Entonces, nada, no Ya yo tengo sé, hasta vergüenza. no, tranquila.
Yo entiendo, y de verdad que yo creí que te había respondido eso. Qué pena. Pero nada, señores, tienen 8 días para hacer ese trabajo, que es complejo, y quiero que lo hagan bien, porque justamente el trabajo de hoy, mi comentario con relación a las competencias, está vinculado, la estoy haciendo justamente por esa tarea. Porque esa tarea que ustedes tienen que hacer es una muestra de cómo en la evaluación basada en competencia, tenemos que hacer prácticas donde se ejecuten y se muestre el desempeño. Entonces, con la evaluación de competencia, tiene que ver con la idea de que el estudiante, la estudiante, tiene que ser llevado a hacer demostraciones de lo que va aprendiendo. Entonces, cuando evaluamos por competencia, hay que diseñar actividades, acciones, tareas, donde el estudiante demuestre con ejecuciones, con evidencia, que puede realizar las tareas de la competencia exigida o de la clase que se le enseñe. Si nosotros no hacemos eso, entonces la evaluación no está siendo por competencia. Entonces, como eso es de lo que quiero un poquito conversar, no sé si hay otra persona que quiera decir otra cosa, porque además de Anneri y de Carlos, habían 2 manos más levantadas. Yo, maestra. Ajá, ok, Carolina. Lo que pasa es que yo estoy un poco en el aire con la actividad 3. Si usted me puede explicar, por favor. ¿Y por qué estás en el aire? Ok. Lo que pasa es que parece que el día que usted estaba explicando yo no pude entrar. Yo me enfoqué más en la actividad 2, pero la 3 no la entiendo. Si me puede explicar, por favor. Bien. La actividad 3 está dividida en 4 puntos que aparentemente o parecería que se repite lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que te piden? Cuando tú lees, te habla de actividad 3, registro de grado. Estoy leyendo el del nivel inicial. Entonces, le da un saludo, estimado estudiante, para. Luego, entonces, usted debe buscar el registro del nivel inicial o un registro del primer ciclo, que ahora yo creo que es el mismo para primero, segundo y tercero. Luego el segundo ciclo, que es cuarto, quinto y sexto. Luego el primer ciclo del nivel secundario, que es lo que sería o lo que era para nosotros séptimo, octavo y primero de bachillerato. Entonces, cuando usted tiene registro en la mano, pasa entonces a la segunda parte, a la primera parte, donde dice qué hacer en el taller. Entonces le dice que usted debe llenar unas informaciones generales del centro educativo. O sea, tú vas a coger el registro como que el registro es tuyo y tú eres la maestra de un centro educativo, tú eres la maestra de un aula, de un curso. Y con los datos que te vamos dando, por ejemplo, te damos los nombres, te pedimos llenar las informaciones generales de un centro. Tú no tienes un centro propiamente dicho, pero tú te lo vas a imaginar. O tú vas a tomar un centro en el que ya tú has ido a hacer algunas prácticas. No sé si ustedes ya han ido a hacer algunas prácticas. Los muchachos del cuatrimestre antes pasado sí tenían ya una escuela y llenaron en función de ese centro que ya ellos conocían. Entonces, tú tienes que llenar eso, los datos del centro, tus datos como maestra del salón de clase y del grado que cogiste. Luego, en el punto C o B, te pide que te da una lista de unos estudiantes. Entonces, tú con esos nombres de esos estudiantes debes llenar los datos
que incluye la información de los padres, la dirección, van a ser datos que tú vas a llenar, en este caso, desde tu imaginario, porque los estudiantes también que te están dando es una lista que es también imaginario. ¿Qué es lo que queremos con eso? Que tú te ejercites en cómo debes llenar el registro, cómo debes plasmar las calificaciones. Y así te va pidiendo en el punto D, en el punto D, te pide, por ejemplo, si hay alguna situación de algún niño con condiciones especiales, o si tienes niños extranjeros y cosas de esa por el estilo. O sea, ahí hay un instrumento o una matriz que es sobre la diversidad, la característica diversa que puede tener tu estudiantado. Luego, entonces, de acuerdo al mes y al año escolar, también te pide en el punto E, que te da incluso las páginas donde eso se supone que está. Si las páginas no coinciden, acuérdense que han podido modificar el registro y que este diseño se hizo el primer cuatrimestre año, justamente ahora, el cuatrimestre del 2020. Entonces, te pide aquí si tú le tienes que poner ausencia, tardanza, excusa, datos así a los estudiantes. Tú puedes hacer un rejuego de ponerles algunos al azar. Luego te pide una matriz para completar datos sobre los niños. Luego te pide la evaluación, qué puntaje tiene cada estudiante, la escala que vas a utilizar, tener en cuenta qué instrumento de evaluación, y así te va pidiendo y te va dando las páginas en que está cada aspecto. Por ejemplo, si tú recibiste una visita de alguien, es bueno que, aunque es imaginario, pues que registre, anote quién te visitó, que una persona te haya visitado, si fue un maestro, si fue un supervisor de un distrito, si fue una actividad conforme, por ejemplo, que estamos en el trimestre patrio, y así sucesivamente. O sea, tienes que descargar el registro y tienes que llenarlo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué hay aquí importante? Que lo tienen que leer con mucho cuidado, que cuando lo descarguen lo tienen que ir buscando cada uno de los aspectos para poder ir desarrollándolo. Y eso lo tienen que hacer con el registro del primer ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria y primer ciclo de secundaria. En educación física, no sé, por el estilo que ahora mismo se está asumiendo, el segundo ciclo de secundaria en algunos centros no están impartiendo educación física, y por eso lo marginamos en ese sentido. Igual, como yo le decía hoy hace 15 días, que el caso del nivel inicial, que no solo por el registro, sino también porque creo que no tiene registrado en el diseño curricular la educación física. ¿Alguna otra cosa, mi reina? ¿Me entendiste, Carolina? Sí, eso es lo que yo quería saber, si se podía descargar y editar para llenar. Tienen que descargarlo obligatoriamente, tienen que descargarlo. Ok, gracias. Y son 3 documentos que tienen que descargar. Y después entonces entregarlo como tarea. ¿Alguien dijo maestra? Sí, Agneri, otra vez. Dime, mi reina. Con respecto a lo del registro, en dado caso de que alguno no se pueda descargar, uno puede hacerle un capture y llenarlo debajo también, ¿verdad? O sea, como transcribirlo debajo. Pero las capturas no te permiten no, es para que hacer se eso. quede la captura para que usted vea de dónde está saliendo cada respuesta. No. Eso está en PDF, por lo tanto eso se descarga. Una sugerencia, profe, la compañera. No, pero no, esa sugerencia que no progrese, por favor, que no progrese. ¿Por qué? Porque eso arma un lío para yo corregir. Si tú haces una imagen y luego escribe después, cuando viene a ver, me pierdo y a qué es que estás respondiendo. No.
El Word le permite, profe, Y que use la además, imagen. eso no le permite a No le ustedes permite. el ejercicio que se quiere hacer, porque el ejercicio que se quiere hacer es que ustedes se ejerciten, valga la redundancia, en trabajar el registro. ¿Qué pasa o por qué estamos haciendo eso? Porque en la mayoría de los casos, o tradicionalmente, los maestros se graduaban y cuando llegaban a la escuela era que tenían por primera vez un registro en la mano. Entonces no sabían. Había muchas veces que cuando íbamos a supervisar, entonces los registros estaban llenos de borrador líquido, porque resulta que llenaron mal, después fue que se dieron cuenta, porque una crítica sí tenemos que hacernos, y es que muchas veces nosotros empezamos a hacer la cosa sin leer. Seguimos muy poco las instrucciones porque vamos directamente. Hay muchísima gente incluso que lo ponen a una prueba. Hay una prueba que a mí me gusta mucho, que en el 1981 a mí me la dieron. Y en el 2014 volvieron y me la dieron. Y cuando me la dieron, la persona que me la dio en el 2014 creía que estaba acabando con eso. Y entonces fue un poco, se disgustó la persona, porque en el grupo que yo estaba entero, la única que leyó las instrucciones fui yo. Y éramos un grupo como de 18 personas. Y el documento decía arriba decía, lea todo y después responda. ¿Por qué yo no caí en el gancho? Porque yo obedecí la instrucción. Pero también es porque yo tenía la experiencia. ¿Qué me pasó en el 1981 que ustedes no pensaban ni nacer ninguno? Que yo estaba entrando a ser alumna al Félix Evaristo Mejía, y en el Félix Evaristo Mejía me aplicaron eso. Cuando me aplicaron ese instrumento, yo seguí las instrucciones, pero cometí un error. ¿Qué error cometí? Que cuando yo iba por la pregunta como número 15 y eran 19 o 18 preguntas, yo levanté la cabeza y me puse a mirar a los otros. Cuando yo vi a todo el mundo escribiendo, me devolví y empecé a llenar. No me dio el tiempo porque era una prueba con tiempo. Cuando yo llegué a la penúltima pregunta, decía, solo escriba su nombre y entregue el papel. No había que responder nada. En el 2014 me aplicaron eso. Cuando me aplicaron eso otra vez, yo lo hice y yo no lo leí entero el documento, y de una vez lo entregué. Cuando yo vi que decía todo y que vi que era el mismo documento de tantos años, yo lo de cosas y lo entregué una vez. Cuando lo fui a entregar, el facilitador me hizo señas que no, que me quedara tranquila, que no lo entregara, para ver cómo el grupo actuaba. Ahí quedé muy bien en el 2014, pero en el 81 lloré como una niña. Bueno, yo era una niña, tenía 16 años, era una niña. Entonces, se lo digo por eso, señores, siempre lean bien las instrucciones. ¿De acuerdo? ¿Anotado? ¿Me dejaron hablando sola? Anthony, No, dime. no, ¿qué pasa? Estamos aquí. Sí, maestra, estamos escuchando. Profesora, Dime, Anthony. oiga lo que pasa. Yo le estaba haciendo de la forma que la compañera lo dijo. Yo le tomaba como, porque en la computadora hay una forma de recortar la página. Recortaba la página que necesitaba, la pegaba en una página de Word y escribía sobre esa página. Entonces ahí quedaba bien. No parecía incómodo. No. No. Profe, es que mire qué pasa, disculpe. Es que el PDF no te permite editar. O sea, porque eso incluye como una membresía de paga para que tú puedas realizar utilizar esa herramienta. Está Pero protegido, el ustedes, documento no se puede escribir. Aneris y los demás, el uso de ese PDF, ustedes tienen opción a 365 para ustedes poder hacer eso. Ustedes lo tienen en Office 365, eso le permite trabajar ese PDF así. Sí, pero si no está restringido el PDF y ese está restringido. No, Profesora, no si puede un estar PDF no se puede editar. Está bloqueado ese PDF. Yo estaba intentando escribir ahora en él y no me da acceso.
Bueno, déjenme ver. ¿Dónde está? Ahora ni lo encuentro yo. ¿Cómo fue que tú dijiste que lo hiciste? ¿Lo imprimiste? ¿Le tiraste un captura? Mire, oiga, mire, en la computadora hay una Ujú. opción que le deja recortar la página así mismo como está, Sí. así Ujú. mismo sin cambiarlo. Entonces, sobre esa página yo ponía la información pegándole cuadros de texto. O sea, si iba mi nombre, en el apartado donde iba mi nombre, buscaba un cuadro de texto, lo pegaba ahí y entonces ahí escribía. Pues mira, sí, Queda muy bien así. Yo queda intentaré bien Yo así. hacerlo casi, también. yo casi tengo la mitad hecha ya, así. Ok, pues ni modo. Ese yo creo que es la mejor opción. A ustedes ya salimos de duda porque ese era el problema que tenía. Ah, bueno, pues sí. Donde pide mi nombre, por ejemplo, yo abrí una imagen de educación inicial, por ejemplo, el registro de asistencia de inicial y me da una imagen. Entonces yo en esa imagen, si la recorté, pongo, como tú dices, el texto y pongo mi nombre, lleno mis datos. Pero profesora, hay un Ujú. problema. Ahora otro En, problema. en cuanto a lo de poner la asistencia, o sea, de lo presente, Ajá, ausente y sí. eso está bien incómodo para hacerlo así. Yo hice una imagen así y yo empecé ayer Y y todavía todavía hoy en la hoy. mañana está aquí. Hebra, ¿cómo Entonces fue que yo lo dijo? que hice Repite fue eso, por favor. copiar, lo que hice fue copiar el cuadro como es así y entonces hice uno nuevo así, sin imagen ni nada, un cuadro en Word normal, semejante a la imagen. El cuatrimestre pasado, los muchachos lo que hicieron fue un poco eso, que hicieron una reproducción y lo hicieron en Word. Y algunos lo hicieron ¿cómo es que se llama? Lo que la cosa es como verde, la simbología es como una X verde. Excel. En Excel. Algunos hicieron en Excel. Bueno. Esa es otra idea también, ese es bueno. Eso ellos hicieron. Bueno, pues nada, ¿en qué quedamos con esto? Que van a tirarle un capture y que van a poner del capture, van a poner entonces encima un cuadro de texto y ahí van a escribir en los casos que se pueda. Y en los que no, como en el caso de la asistencia, pueden reproducir el cuadro en Word. Y ya ahí eso le permitirá poner los nombres y hacer un cuadro normal, pero hacerlo en Word porque el sistema en PDF no se lo permite. ¿Está bien? Conclusión de eso u otro problema. Anneri, Uri grita, dime, mi hija. Carolina, ¿dónde están? Aquí estoy. Díganme, ¿tú crees que esa es una buena salida? Sí, se puede, sí. Ok. José Carlos, tiene la mano levantada. Sí, profe, yo tengo una duda en cuanto a la calificación de la actividad, porque dice, en la ventana de calificaciones, dice, por ejemplo, la primera creo que 20, la segunda 15, 15, 15 y 5. Ese es el valor en puntos de cada actividad. Sí, cuando lo hagan, entonces hay una sumatoria de eso y entre las tres actividades vale 15 y la primera vale 20. ¿Y la segunda? ¿Entendiste? Tú tienes actividad 1 que ya fue de la unidad 1 y la actividad 2, que es la número 1 en la unidad 2, vale un 20 puntos.
Y entonces tienes la actividad 3, observen que se repite actividad 3, actividad 3, actividad 3, tiene el mismo valor. Entonces, cuando ustedes lo hagan, ese puntaje, si varía de un grado a otro, entonces se sumarían y se dividirían entre 3. Ander, caramba. ¿Se entendió? Profesora. ¿Entendieron? Sí. Espérate un momentito, Carolina, que Anthony estaba primero y Jimmy también, aunque Jimmy dijo que se le había caído el sistema. Entonces, Anthony, No, después Jimmy, después tú. No, fue que se quedó la mano levantada. Ah, pues Jimmy. La pregunta que yo tengo es sobre la rúbrica. No era obligatoriamente hacerla en la página web, ¿verdad? Sí, porque la idea era es obligatorio, que, porque sí, en la esa página página web web. yo no la entendí para nada y yo la hice, o sea, yo mismo la hice. Es que la Yo tenías que no hacer tuve tú problema mismo, con esa pero en la página. página, en uno de los Bueno, tres opciones que te yo hice un dio. recuadro, fue. Bueno, Jimmy. Yo hice un recuadro ahí yo mismo en Word y lo tengo ahí. Profe, Supongo que voy a tener que volver a la Bueno, página otra vez. trata de insertarla ahí y ya yo sé que hiciste ese lío y no obedeciste la instrucción, pero profe, tenías que disculpe. usar una de las Yo opciones. traté de Y en usar. la primera de las tres, en la primera incluso hay un espacio que muestra hacer un modelo de una rúbrica en educación física. Yo voy a Incluso. volver a tratar de usarlo. Yo incluso le dije a ustedes, Sí, no sé por háganlo. qué no sé. Posiblemente en algunos casos no lo pueden descargar, pero sí ustedes lo registran con sus datos y eso, y ustedes copian la URL, la pegan, que entonces yo le doy un link para ir a ver lo que ustedes hicieron. Pero nada, ni modo. Eso fue lo que yo hice, que yo le iba a preguntar si se podía, porque el que yo utilicé no me permitía descargarlo. Ajá. O sea, tenía que pedir un permiso y esperar 15 días que yo pueda Ajá. descargarlo. Sí, no, pero No le envié el link. exacto, tú pegas el link en tu hoja y yo con el link entro a tu tarea. Y hablando de link, también le iba a decir que si usted tiene esos links de la página, que por favor lo envíe porque yo no lo encuentro. ¿De cuál? De los registros, descargar los registros. Ah, ok, déjame ver. Déjame anotarlo. Ok, lo anoté aquí para ver ahorita y mandárselo. Sí, dime, José Carlos. Carlos, señor José. Resulta que yo hice, en la parte de la rúbrica, como daba la opción de hacer una lista de cotejos, yo hice una lista de cotejos. Y no lo hice por la página, sino que lo hice yo mismo. Okay. Pero yo no te pedí una lista de cotejo. Hay de la opción, dice lista de cotejos también. Ah, pero tú sabes que no era una opción de hacer solo una rúbrica, sino que tú debes hacer más de un instrumento. No era que te decía, la tarea no te dice haga una rúbrica o una lista de cotejo. Dice así. Dice como establecer una rúbrica, pero tiene dentro parece lista porque de es que dentro, sí, pero okay. Es que hay rúbricas que te dan que debes hacer, además de ella, una lista de cotejo. Bueno, si usted no me lo explica así, yo iba a hacer, pero está bien, yo hago la rúbrica también. Ejercítense bien mejor en hacer las rúbricas. La lista de cotejo para ustedes, la gente de educación física, son muy importantes. Y hubiese sido ideal también pedirle que hicieran lista de cotejo. O sea, con más precisión, así como se pidió lo de la rúbrica. Pero, por favor, rúbrica. Entendido. A ver.
otra cosa Disculpa, ¿quién fue que pidió el link de los de registros? los registros. Carolina. Yo. Ok, Carolina, mira a ver si este link que voy a mandar aquí en el chat te funciona. Porque no sé si mi internet que me está dando problemas o si él... Porque se me cayó tanto el Facebook como la plataforma. No sé qué Bueno, está pasando. Mira, a ver, bueno. prueba eso. Tiene La energía plataforma está cayendo, sí. porque Ahorita yo. ahorita a mí se fue la luz y después eso fue un lío. Y en la semana pasada, en mis otras clases de la universidad, eso fue un lío. El jueves yo no pude dar clase, no pude trabajar. Sí, yo tengo Yo tengo el energía, lo mismo más problema que con a el mí se me internet. cae el internet. Ajá. El Ay, pero internet es lo que se me cae. yo nunca había vivido una cosa tan fuerte. Para mí eso fue muy amargo, porque encima yo ni en mi casa estaba. Yo estaba en el médico y desde allá del hospital, esperando el turno, yo iba a entrar a orientar a mis estudiantes y yo no pude. Cada vez que yo abría la boca, se caía. Ay, Dios mío, hasta que le dije, no, no, no. Una niña me llamó, hablamos, ella le explicó y eso. Pero realmente los entiendo cuando se cae, eso da mucha ansiedad, Jimmy. Cuando se le cae a uno, no entiende ni ve. Bueno, mis hijos, si no hay más nada, Profesora, ajá, una pregunta. Entonces, Carolina, ¿te funcionó? no, yo creo que no, No, porque no me yo, entró. El internet no ajá, me deja. Ok, además, guarda el link por si acaso. Jimmy, Parece que porque está ese en link que clase. tú pusiste, como que tiene elementos, rasgos que no le van a permitir entrar tan fácil. Ay, mi madre, déjame ver. No, Ok, entonces, ¿usted puede eliminar los mensajes del chat? no. Ok, Se queda buscando, Jimmy, porque yo le vi como una serie como de comas, ok. como Este, cuando ese, te da como mucho por ciento sí, en ese segundo lleva a la publicación de Facebook de Educando, que ahí es donde está el link del exacto. registro. Ese sí me abrió de una vez. Entonces, El segundo me abrió de una vez, Carolina. Ya, yo aún me lo envío. Gracias. Muy bien. Profesora, ahora no puedo enviar el segundo, que no Ok, permite. muy bien. ¿Ya alguien más? Anthony. Ok, ahí está el segundo ya. Ujú. yo le iba a preguntar también. ¿Por Yo qué le iba a tú me hablas preguntar tanto en también que pasado? hay una de las actividades, hay una de las actividades en la número 2, creo, el punto 3, que dice que hay que elaborar dos instrumentos de evaluación de aprendizaje dependiendo de mi área. Uno Ujú. en base a 20 y otro en base a 100. Entonces, en uno, yo lo que hice fue un estilo de examen, un Sí, instrumento de evaluación, y en otro, yo lo que hice fue como un estilo de rúbrica con algunos indicadores de logro o criterios. Pero no, le había tirado por no, no, la plataforma. la rúbrica es sola, no te sirve. Ok, Sola no te va a servir porque cuando te pide los instrumentos que tú lo vas a aplicar a tus estudiantes, entonces tienes que asignarle algo a tus estudiantes para tú entonces valorarlo con la rúbrica. La rúbrica sola no te sirve. Las rúbricas tienen que estar en función de algo. o No sea, sé no si fue me una doy a rúbrica en entender. sí, fue como una lista de cotejo, No, como con no criterios que tampoco, pero es que la lista de cotejo también te tiene que tener un referente de que, pero lo que te está pidiendo es prueba. No es una prueba que te piden, son oh, dos pruebas. Lo que sí, nosotros le ok, llamamos tengo que examen, arreglar. son dos exámenes que tienes que hacer. Ok, No puedes y hacer ahora sí lista de entendí. cotejo porque es un examen, te está diciendo prueba.
Y lo que nosotros le decimos pruebas son los exámenes. Entonces tú tienes que hacer un examen, qué sé yo, para medir un contenido que diste en un mes y un examen para medir lo que enseñaste en un año o en un semestre. Es como hacer una prueba de unidad y una prueba final de todo. Entonces, la prueba final de todo le vas a poner mayor puntuación, que son 100 puntos. Entonces, ahí tú podrías poner, ¿qué te digo? En la prueba de los 20 puntos, tú puedes hacer una prueba de completa, de subraya, de dos temas y ponerle el valor a cada tema, a cada pregunta, con 10 preguntas, y cada pregunta te vale 2 puntos. Y luego entonces puedes hacer una prueba de esa larguísima que valdría 100. Entonces cada tema ahí lo haría más variado, porque podrías hacer en opción múltiple, podría ser completa, podría poner un tema de completo, uno de subrayo, uno de falso verdadero, uno de aparea, pon uno de desarrollo, donde el estudiante escriba lo que piensa sobre algo, y a cada tema entonces le pone una valoración dependiendo del número de preguntas o de la importancia que tiene para ti cada tema o cada pregunta. Porque hay preguntas, y eso no lo hemos hablado, que tienen mayor valoración para el estudiante. Incluso tú puedes tener un examen de 5 preguntas y solo valer, ¿qué te digo? Valer 15, pero las 5 preguntas, cada una no vale 3. Es posible que haya una de esas preguntas que sola tenga un valor de 5 porque es más importante, porque es clave, y tú como clave le pones mayor puntuación. Eso es una cosa interesante también que tienen que aprender a hacer, y que aquí no lo hablamos, lamentablemente. A mí se me escapó eso, de cómo hacer las pruebas y la variación de la valoración que pueden tener las pruebas. Las preguntas, cada ítem puede tener un valor diferente. Por ejemplo, bueno, en historia se usa mucho poner, por ejemplo, preguntas donde a cada pregunta, incluso hecha para desarrollarlo en Moodle, donde cada pregunta tiene un valor diferente. Puede tener nosotros, el semestre pasado yo hice una prueba que tenía 10 preguntas y valía 15 puntos. Y tú me dirás, ¿cómo va a tener 10 preguntas, 15 puntos? Bueno, porque en esa prueba habían 2 preguntas que tenían un valor de 2 puntos, y había una que tenía un valor de 3 y las otras tenían un valor de 1. Y así yo sumé mis 15 puntos. Entonces, tienen que ver eso. Una cosa es la terminología de instrumento, y dentro de los instrumentos tú puedes tener pruebas orales, pruebas escritas, las famosas pruebas objetivas, que es donde hacemos toda esa selección y variación de tipo de ítems, o sea, de tipo de preguntas, de aparea. ¿Algo más? Nada, yo lo hice similar a como usted lo está diciendo, pero voy a hacer énfasis en lo que usted acaba de decir, de que hay que poner una pregunta clave y hace agregarle más puntos de lo que más, a lo que Sí. vale las cosas. Sí, porque, por ejemplo, tú enseñas una clase de voleibol y tú haces una pregunta, pones en el examen un gráfico de la cancha para que el estudiante marque cuáles son algunos de los puntos, de los lugares donde va cada jugador. O le pide a los estudiantes reproducir una cancha de voleibol. Cuando tú haces un examen donde el estudiante tiene que reproducir una cancha, obligatoriamente esa pregunta va a tener más valor que tú le preguntes quién o dónde se inventó, dónde se jugó por primera vez voleibol. Una cuestión memorística, simple. Pero cuando tú pones al muchacho a hacer, a calcular, a medir una cancha, tiene mayor complejidad, tiene mayor valor,
y eso lo tienen ustedes que ver y que pensar al momento de hacer las preguntas. ¿Qué pregunta es más importante? ¿Qué pregunta implica mayor proceso mental, de reflexión, de pensamiento, que muestra mayor aprendizaje, mayor dominio de lo que tú enseñaste? Tienen que tener en cuenta eso. ¿De acuerdo? ¿Se Sí, entendió? sí, ahora me quedó claro. A ver, Juan. Profe, Escúchame, Juan. Carolina, ¿tú interveniste ya? Bueno, Juan, está bien. yo quiero saber si los dos exámenes o pruebas, uno también lo tenía que llenar o es dejarlo vacío. No, mi amor, es dejarlo vacío. Hacerlo y dejarlo vacío. Ok. No lo tiene que llenar, no. No, yo lo lleno también. No, está muy bien, pero no, se supone que tú te lo sabes. Y si no te lo sabes, hiciste tu prueba y hiciste una prueba modelo, como le hacían a ustedes en el liceo, un patrón. Sí. Entonces eso hay que también saberlo manejar. Ok. Porque puede ser cosa que tú le preguntes a tus alumnos que no necesariamente requiera una respuesta, una sola respuesta o una respuesta, una expresión única. Hay que tener cuidado también en las pruebas con las preguntas ambiguas. ¿Qué es eso de las preguntas ambiguas? Preguntas que al momento puede tener diferentes respuestas muy diferentes. Es como una cuestión que me mandaron y que circuló mucho en WhatsApp. El caso de un profesor que tiene una alumna y le va a preguntar, le dice que entre una lombriz en agua, en alcohol y algo así. La cuestión está que el profesor esperaba que el estudiante le dijera que se debe tomar como mucha agua y cosas de esas. Y entonces la niña le dijo que hay que tomar alcohol porque el alcohol lo mantiene libre de parásitos. ¿Me entendió? ¿Me entendieron? Creo que no me expliqué muy claro, pero sí. O sea, yo sé que le da, ponen la lombriz en agua, la ponen creo que en un refresco o algo así y la ponen en bebida alcohólica, en alcohol. Entonces le dicen que de ahí que ella saca, qué aprendizaje. Y ella que no quería tomar agua y quería beber refresco, entonces cuando le quería hacer medio alcohólica beber, dijo que los parásitos se mataban, como la lombriz se supone un parásito, los parásitos se mataban bebiendo alcohol, por lo tanto había que seguir borracho. O sea, cómo a veces hacemos preguntas donde el estudiante está en otro circuito diferente al circuito que nosotros estamos. Ustedes, los de educación física, no pueden criticar mucho que el muchacho le llegue a clase sudado y hediondo. ¿Por qué? Porque el muchacho suda cuando corre, cuando salta y ese tipo de cosas. Es como que yo le dé clase a ustedes de esta asignatura a las 10 de la mañana y ustedes tengan clase de voleibol a las 8 de la mañana, de 8 a 10. Cuando ustedes llegan a mi clase a las 10, ustedes tienen que estar sudados. Entonces yo no puedo pretender que mis estudiantes no lleguen sudados si en el horario tienen esa situación. Pongo eso de ejemplo para que pensemos muchas veces qué pedimos, qué exigimos. ¿Ok? O como alguien comentó, yo creo que fue con ustedes la semana pasada, de un profesor que no aceptaba que fueran con t-shirt.
pero esa institución es de educación física. Lo que ustedes van a usar más es teacher. Yo no le puedo decir a ustedes. E incluso no le puede decir que ustedes van a ser maestros y que no pueden ir así. No, al contrario, el maestro de educación física siempre va a tener puesto teacher y cosas de esas porque es parte de su desempeño. Indumentaria. De su indumentaria, exactamente. Muy bien. Esa es la palabra. Ok. ¿Algo más? ¿Se fue otra persona? ¿Se salió? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de competencia, hay que tener en cuenta eso, de que la evaluación por competencia hay que tener siempre criterios de desempeño a la hora de nosotros enseñar, a la hora de nosotros evaluar. Y esos criterios el estudiante lo debe conocer. ¿Por qué lo debe conocer? Porque debe saber en función de qué le van a evaluar. Los criterios deben ser puntuales, críticos, objetivos y deben estar bien establecidos con relación a la competencia que usted va a enseñar. Siempre debemos planificar la evaluación. Siempre debemos planificar la evaluación, así como usted planifica la clase. Y al planificar la evaluación debe establecer, como lo van a ver en el currículum vigente, que hay que tener en cuenta la competencia fundamental con la que usted va a vincular lo que va a enseñar. La competencia específica, la propia del área, la propia del contenido, el tema o la unidad, como le queramos llamar, o el bloque de aprendizaje con que usted va a enseñar, y los indicadores de logro. Los indicadores de logro funcionan como criterios a tener en cuenta para evaluar. Entonces, cuando hacemos una rúbrica, posiblemente el indicador de logro es el criterio principal a partir del cual se van a desgradar. Por ejemplo, si yo establezco que mi criterio, que mi indicador es que los estudiantes salten respetando X normativa, ese criterio o ese indicador tiene que tener la puntuación máxima. Entonces, la segunda puntuación, después de eso, o sea, y le puedo denominar con la expresión de excelente. Luego del de excelente, puedo desglosar a muy bueno, después puedo desglosar a bueno y después puedo desglosar a deficiente. Entonces, el excelente tendría que ser el indicador de logro completo y perfecto. En el muy bueno puede ser que si es que va a saltar, puede saltar y fallar en algún aspecto. O no, cuando salto tenía que tener las manos así y no la tenía así. Bueno, saltó e hizo el salto casi a la perfección, pero no usó o no puso las manos de la manera correcta. Y así entonces voy degradando y voy asignando, además de esa expresión de bueno, muy bueno y eso, puedo poner entonces también puntuación. Si mi indicador vale 4, el muy bueno, el excelente, el muy bueno va a valer 3, el bueno va a valer 2 y el deficiente va a tener un valor de 1 o de 0, como usted lo determine. Ok, entonces, la evaluación basada en competencia tiene ventajas. Hay ventaja para la enseñanza y ventaja para el aprendizaje. En la ventaja para la enseñanza, que tiene que ver con el profesor, nos va a permitir a nosotros los maestros identificar cuáles son las situaciones que van a necesitar ser mejoradas. También vamos a tener a nuestro beneficio el identificar cuáles competencias, tanto a nivel personal como grupal, van logrando nuestros estudiantes, y además vamos a tener que nos va a aportar evidencias sobre las habilidades, las destrezas y los logros que van alcanzando nuestros alumnos. Para el aprendizaje, por su parte, va a implicar la mejora de cuando el estudiante sabe qué ha logrado y qué no ha logrado. O sea, en este caso, el estudiante va a entender claramente lo que se espera que él aprenda y que él logre. Motiva a los estudiantes a realizar su buen desempeño. Cuando usted sabe que
se le va a valorar algún aspecto, pues usted como que tiene mayor concentración, mayor dedicación a ese aspecto. En el aprendizaje, la evaluación por competencia permite determinar si hay progreso y cuáles son las áreas más fuertes o más débiles que puede tener un estudiante. Y se ve muchísimo en este aspecto usando, por ejemplo, la lista de cotejo, como ustedes habían mencionado, en el caso de educación física, nos damos cuenta cuáles son las áreas más fuertes y más débiles que pueden tener cada uno de nuestros estudiantes. Con esto de la lista de cotejo, por ejemplo, con la evaluación de desempeño, sabemos en cualquier deporte qué área puede dominar más un estudiante que otro. Yo siempre pongo voleibol porque era de que lo que yo conocía un poquito más. Entonces, si yo evalúo mis estudiantes y uso una lista de cotejo y observo cómo se desempeña cada estudiante en uno de los puestos dentro de la cancha, pues siempre que vayamos a tener un juego, yo siempre voy a determinar y voy a señalar, fulano le va a tocar el centro, porque fulano es el que mejor recibe, o fulano le va a tocar la parte del servicio, porque fulano no falla un servicio, o fulanita o tal estudiante. Entonces, en ese caso, en la evaluación basada en competencia, hay que tener en cuenta y usar instrumentos que nos permitan ver las áreas fuertes y débiles que pueden tener nuestros estudiantes. Y por último, nos va a permitir comprender o ver, conocer cuáles son las competencias que van logrando cada uno de nuestros estudiantes. ¿Qué se debe ver? ¿Qué se debe evaluar por competencia? Se deben evaluar los conocimientos, se deben evaluar las actitudes y se deben evaluar las ejecuciones. Esto es sumamente importante. ¿Por qué evaluar los conocimientos? Hay que saber, muchas veces nos equivocamos y hemos llamado solamente memorización a las informaciones que puede tener el estudiante. Pero en este caso, la información que puede tener un estudiante la usa, la puede explicar, la puede sintetizar. Entonces, si es capaz de aplicarla, si es capaz de explicarla, entonces ahí yo estaría haciendo una evaluación de los conocimientos. Y es sumamente importante, porque si usted no comprende algo, después no va a poder llegar al tercer punto, que es la evaluación de la ejecución. Si usted no conoce algo, es imposible entonces poder desarrollar determinadas acciones. En el elemento que hay que evaluar también las actitudes, en este caso se denomina dominio afectivo. ¿Qué sentimientos, qué valores, qué comportamientos va manifestando el estudiante con relación a determinadas informaciones? Y eso también hay que evaluarlo conforme a este modelo de la evaluación basada en competencia. Para mí, y vuelvo y lo voy a decir siempre y lo voy a repetir constantemente, la evaluación de las ejecuciones es lo que resulta para ustedes de educación física realizar mejor. ¿Por qué? Porque siempre ustedes pedirán a sus estudiantes que modelen determinadas actividades, determinadas prácticas. Si estamos en voleibol, cada estudiante tendrá que modelar un servicio, tendrá que modelar en un juego cómo recibir, cómo pone las manos, cómo pone su cuerpo, en qué posición flexible se pone cuando recibe una bola, cómo maneja los dedos al momento de recibir una bola en el aire con las yemas de los dedos para no perder los dedos, claro está. Entonces, en esto de lo que se evalúa en la evaluación basada en competencia, justamente, vuelvo y repito, tienen que ser conocimientos, tienen que ser informaciones, si sabe, si tiene información y si estas informaciones la puede aplicar, la puede explicar. Tenemos que evaluar las actitudes. Una de las cuestiones más interesantes y que es una debilidad es que casi nunca dedicamos tiempo y cuando diseñamos la evaluación no asignamos ningún valor y no ponemos
aspectos que tienen que ver con las actitudes, en el cómo se siente, qué le genera. Incluso a veces hay niños que ponen mal rostro, mala cara, y su sentimiento es de rechazo, y nosotros los obviamos. Se lo digo y se lo insisto, eso hay que tenerlo en cuenta, porque hay que tener en cuenta al niño de una manera integral. Entonces, al niño, la niña, al adolescente, hay que tenerlo en cuenta de una manera integral. Entonces, si tú no tienes en cuenta sus sentimientos, si tú no tienes en cuenta sus valores, no estás en nada. Ustedes que son de educación física, habrán niños que todo lo de ellos será ir a competir, yo ganar, yo ser el mejor. Y en términos de valores, se está bien tal vez a nivel individual, pero a nivel grupal no le deja tener unas buenas relaciones con los demás compañeros. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de nosotros hacer evaluación basada en competencia. En lo que decíamos ahorita con relación a las pruebas en evaluación por competencia tienen que ser siempre pruebas de desempeño, tienen que ser pruebas de ejecuciones. ¿Qué cuestiones vamos a exigir? Deben ser cuestiones mínimas y máximas. ¿Y a qué nivel debe llegar cada uno de los estudiantes al momento de realizar una prueba de desempeño? Y una cosa que quería comentar es con relación al portafolio, a la evaluación, a la autoevaluación. La autoevaluación no es más que cuando el estudiante se reflexiona sobre lo que ha hecho, emite juicios de valor sobre sí mismo, si lo que ha ido alcanzando, si lo ha ido trabajando y eso. Esta parte a mí me cuesta mucho. Y me cuesta mucho porque generalmente yo le digo autoevalúate, pero realmente no estoy pidiendo autoevaluación, estoy pidiendo calificación. Y al momento de calificarse, y me pasa en IFODOSU y me pasa en la UAS, los estudiantes no hacen un proceso de reflexión real de identificar qué ha aprendido, cómo se ha retroalimentado, cómo ha mejorado en los aspectos que no ha logrado desarrollar en un momento determinado, sino que todos, la mayoría de las calificaciones, gente que incluso nunca hicieron nada, nunca dijeron nada, entregaron tardísimo todas las tareas, se les respondió que las tareas estaban mal, que no estaban bien hechas, y aún así, calificación, 95. Yo me merezco 95. Pero mira, mijo, pero tú faltaste a clase tantas veces, ¿y cómo? ¿No tiene valor el que tú hayas estado? No, profesora, yo creo que tengo 95 y no hay argumento. Entonces, en la autoevaluación hay que tener argumentos reflexivos de por qué, en qué ha mejorado, qué tanto ha sido tu progreso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ese comentario lo quería hacer por la confusión también con que nos manejamos muchas veces con autoevaluación y autocalificación. Son dos cosas diferentes que tenemos que manejarla mejor. Y ahora ustedes siempre tienen que tener en claro, que lo dijimos en la segunda o en la tercera clase, que el maestro no es el único responsable de la evaluación, que el estudiante se tiene que autoevaluar, que sus compañeros, entre compañeros debe haber un proceso de coevaluación e incluso buscar instrumentos y hacer instrumentos donde haya esa facilidad de identificar, y aquí sí podemos hacer una rúbrica de coevaluación donde podamos tener una lista de criterios, de acciones, de actitudes que cada estudiante debe exhibir, debe evidenciar, y irse poniendo una valoración o un cotejo para identificar si ha logrado o si no ha logrado determinados aprendizajes. En este caso, la coevaluación implica un poco de participación y de reflexión crítica constructiva. Casi nunca se hace, y es una de las cosas también que tenemos que valorar, mejorar. Y no es calificar. Y en la coevaluación deberíamos hacer como hacían en mi época o nos hacían. Nosotros en el proceso de formación que yo viví en la escuela normal, en el Felicio Evaristo Mejía, es que cada cierto tiempo
había un proceso de coevaluación, sobre todo para exhibir tus actitudes, tus valores. Entonces había una lista de valores que te daban, una hoja para cada estudiante, y poníamos el estudiante, o nos poníamos cada estudiante en una silla en el centro del salón de clase. Y era una especie de silla caliente. Ahí te decía, mira, yo te asigno tal puntaje en tal valor. En tal valor que está muy bien, está muy bien, está muy bien. Pero en este no estás bien, tienes que mejorar. Y se le decía, cualquier compañero o los compañeros todos coincidían muchas veces en decir, sí, estamos de acuerdo, tú tienes que mejorar en tal aspecto. Y yo pienso que la coevaluación, ese ejemplo, esa experiencia que yo viví, me parece que a nivel de lo que son la evaluación de competencia de acuerdo a las actitudes, debería ser un ejercicio para ustedes que están en proceso de formación como docentes. Hacer ese especie de silla caliente que se tenga definido, en este caso sería a partir de los criterios del perfil. O sea, ustedes tienen un perfil enunciado, entonces podrían tomar los criterios del perfil y sentarse, decir no, y con eso nadie tiene que molestarse, sino al contrario, que en lo que digan que tienes que mejorar, hacer un esfuerzo para mejorar. Por ejemplo, yo siempre recuerdo que a mí me costaba mucho lo de la tolerancia. Yo, si alguien hacía una cosa mal, yo ponía el rostro y decía, no, eso es cosa. Y entonces me decían, tú no eres nada tolerante. Tú tienes que empezar y aprender a tolerar. Y realmente, aún vieja, muchas veces me cuesta tolerar algunas cosas. Esa es como mi piedra de choque. Yo no soy tan tolerante. Yo hago un esfuerzo para ser tolerante. Hay gente que es tolerante normal, o sea, le sale aceptar siempre lo que las otras gente hacen, lo que las otras gente dicen, pero a mí no me es tan fácil. Yo tengo que hacerme ese esfuerzo. Sin embargo, uno de mis valores más así, y que siempre estaba muy, muy bien, era mi capacidad de empatía. O sea, yo hago empatía con todo el mundo. ¿En qué sentido? Bueno, yo te acepto, a mí no me importa cómo tú eres, ni lo que tú haces, ni nada de eso. Tú eres tú y yo te quiero así como tú eres. Yo no te voy a cambiar. Yo no soy nunca de la gente que dice de que, ay, esta persona me cae mal. Para mí es de la cosa más horrible, mucho más cuando son maestros que digan de que una persona le cae mal. ¿Por qué? Porque se supone que tú no estás para caer bien o para caer mal. Tú estás para acompañar un proceso de aprendizaje. Entonces, los maestros deben desarrollar muy bien esa capacidad que es la empatía, el aceptar al otro como un auténtico otro. Si yo quiero que me acepten como yo soy, tengo que aceptar al otro. Y eso de que la gente de que te cae mal, pues, eso no entra en mi código, nunca ha entrado en mi código. Entonces, insisto, esto de la coevaluación. En esta clase no vamos a hacer ninguna coevaluación porque no hay una presencialidad, pero, por ejemplo, en las clases presenciales de esta asignatura, hicimos un instrumento y para coevaluar exposiciones. Entonces, cuando hacían exposiciones, con el instrumento íbamos marcando qué aspecto hizo bien, qué aspecto fue mejorable. Y uno, por ejemplo, un criterio, un aspecto que teníamos que evaluar era la dicción, cómo se manejaba en el aula, si miraba a las personas con las que estaba hablando, entonces si no lo hacía, si lo que dijo se entendió, si usó las palabras adecuadas, propias del nivel. Por ejemplo, muchos de ustedes les gusta mucho decir vaina, si dentro de una exposición sale con expresiones como esa, eso es inadecuado y ya eso te va a bajar puntaje y así sucesivamente. Perdón. Y luego tenemos entonces lo de la heteroevaluación, que eso lo manejan ustedes y yo perfectamente, porque es lo que nosotros creemos que es lo que tenemos que hacer siempre, que el único responsable de evaluar los aprendizajes es el maestro. No, pero es el que le toca evidentemente como el mayor peso. Vinculado a esto de la
de la heteroevaluación, además de que el maestro tiene como el mayor peso, es importante que cuando planificamos la evaluación, hay que planificar también comunicarle a los estudiantes y a los padres los resultados de la evaluación y saber hacerlo y hacerlo bien, sin crear disgusto y con el compromiso entonces de esa parte de la evaluación que es la retroalimentación. Si un estudiante ha quedado mal en un mes, entonces hay que hablar con él, hay que reflexionar y buscar por qué está pasando, hay que ver con los padres en qué pueden ayudar a que el estudiante mejore. Y eso va a pasar en cualquier grado, en cualquier asignatura. Incluso a mí me gusta del IFO2 un poquito que mantienen incluso cierto vínculo hasta con los padres de ustedes, en muchos casos. Y cuando se presentan algunas situaciones, pues uno se entera y si puede y si necesitan algunos padres, pues yo he tenido la oportunidad de hablar con los papás de algunos de los estudiantes de IFO2 que han presentado alguna situación y entonces eso ayuda a hacer un mejor trabajo y que haya unas relaciones horizontales entre los estudiantes y los maestros. Y por último, una cosa que quería comentar es sobre el portafolio. Los portafolios son muy importantes. Nosotros no lo vamos a hacer aquí, pero y en educación física posiblemente no es tan fácil tampoco, pero de los instrumentos y técnicas más cómoda y más adecuada para trabajar es el portafolio, porque el portafolio nos va a permitir ver los progresos que van registrando nuestros estudiantes. Si desde que iniciamos el año escolar, el estudiante va haciendo portafolio, entonces vamos a ver en cuáles aspectos el muchacho tenía bien desarrollado cuando llegó, cuáles aspectos adquirió y cuáles aspectos necesita mejorar. Entonces yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de trabajar y de buscar mayor información sobre el portafolio, pues que lo hagan. Con esto cierro. Está José Carlos Lapé levantando las manos. No sé si era ahorita o es ahora que quiere un turno para ir cerrando este encuentro. Ajá, vamos, José Carlos. Es sobre el esquema de la actividad 2, que yo soy un poco perdido sobre cómo adaptarlo a un propósito o un momento. Esa parte ahí me está consumiendo, profesora. ¿Qué es lo que te pide? Léeme, dime específicamente qué es lo que te está pidiendo y qué es lo que te está consumiendo. Elabora un esquema sobre las técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes adaptados a un propósito, momento, nivel educativo, ciclo y disciplina, tanto en educación presencial, virtual y distancia. Entonces, yo lo que quiero saber... Lo primero es que tendrías que hacer cada uno por nivel, hacer por lo menos 3 esquemas. Eso es una de las primeras cuestiones. Elegir un grado. Entonces, cuando tú eliges el grado, ya has elegido el nivel. Elegir un contenido. Cuando se elige el contenido, entonces tienes que ir a ver cómo lo enseñaste y cómo lo vas a evaluar. Entonces, cuando tú decides cómo lo vas a evaluar, tú buscas un instrumento, busca una técnica de un instrumento. Yo le enseñé a ustedes la semana antepasada un esquema donde estaban relacionados las técnicas con los instrumentos. Entonces, busquen eso porque yo creo que yo le mandé el link de la transparencia para que vean, o sea, ya previamente está definido cuáles son las técnicas más adecuadas para educación física, o pueden investigar cuáles son las técnicas y los instrumentos más adecuados para educación física. Luego, entonces, abres un corchete o como tú lo quieras hacer tu esquema, si lo quieres hacer con cuadritos o con flechas y eso. Entonces,
tienes que identificar. Cuando decides el contenido, a ese contenido tú le vas a enunciar el propósito o el objetivo con que tú vas a enseñar eso. Entonces, ya eso está hecho. Entonces, ahora, ¿qué decidiste enseñar? Voleibol. Si decidiste enseñar voleibol, en los primeros pasos para el voleibol, en tercero de primaria, que la niña, el niño distinga bolas de voleibol de bolas de fútbol, que sepa cómo poner los dedos para que los dedos se le vayan endureciendo para poder jugar y que no le vaya a romper un dedo. Entonces, ¿cómo tú vas a evaluar eso? Tú puedes evaluar eso con un examen en tercer grado o puedes evaluar eso con una lista de cotejo en tercer grado. Entonces, tú decides con qué instrumento tú vas a evaluar. ¿Por qué? Porque esa práctica que tú estás enseñando al chico y la enseñanza que diste fue llevarlo a la cancha, tú primero modelarle y luego ponerlos a ellos a reproducir lo que tú le modelaste. La mejor manera, entonces, de usar o la mejor técnica o el mejor instrumento, en este caso, no sería una prueba escrita. Sería una prueba de ejecución utilizando una lista de cotejo. Entonces, ¿cuáles aspectos tú vas a observar? Posición de los dedos. Si el niño abre bien, el niño o la niña abre bien los dedos, la flexión que hace en las piernas cuando recibe la bola y cuando la lanza, podrían eso ser criterios. Entonces, si el niño va logrando eso o no, entonces tú vas haciéndole un cotejo. Me di a entender. Entonces te dice, de acuerdo al grado, eso de las informaciones del objetivo, el grado, están dados en el encabezado de tu planificación y del instrumento que decidas de evaluación. O sea, profe, discúlpeme, un recuento. La idea es que vamos a establecer una técnica y un instrumento para un nivel diferente, para diferentes niveles. Exacto. Okay. Yo tenía en mente que era que había que adaptar todas las técnicas y todos los instrumentos a 3 niveles diferentes. Entonces, ya no, todos no acaban, no terminan. Exacto. Por lo menos para cada nivel hay 3 niveles que ustedes van a manejar, que es el primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. De cada uno de esos niveles ustedes eligen un grado y usan técnicas distintas, no usen la misma en todos los grados. Usan técnicas e instrumentos distintos, con contenido distinto, porque le va a salir, en algunos casos le sale el mismo contenido, porque ustedes saben que de acuerdo al grado los contenidos se van complejizando, pero hay contenidos que son diferentes. Entonces utilicen contenido diferente para que puedan hacer uso de técnicas e instrumentos diferentes. Por ejemplo, el que enseña ajedrez. Yo fui a una clase a observar a un maestro, a evaluar a un maestro, y el instrumento tenía un fallo. Y es que el fallo es que el instrumento, como era de educación física, lo diseñaron para que todo se enseñara y se trabajara en una cancha. Pero el maestro no sabía que tenía que ser todo en cancha. Entonces era como un 6º grado. Y ahí, en esa clase, estaba establecido en el currículum que tenía que enseñar a los muchachos los primeros pasos del ajedrez. Ese maestro dio una clase lindísima, pero él no fue a la cancha. Entonces, yo tuve que hacer toda una reconversión para que ese maestro no saliera perjudicado con el instrumento de evaluación que estaba puesto. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque justamente eso es lo que ustedes tienen que hacer, que tienen que tener instrumentos adecuados a lo que van a evaluar, a lo que han enseñado. Y hay instrumentos que tú puedes utilizar y que en un 8º grado, eso sería un segundo de secundaria, en segundo de secundaria, que no lo puedes usar en segundo de primaria.
porque el instrumento es complejo, porque el niño de segundo de primaria posiblemente un examen con una serie de términos tendría que ser muy elemental para que el niño todavía que está en proceso de lectoescritura pueda comprender y pueda contestar correctamente. Entonces, cuando ustedes eligen los instrumentos, tienen que hacerlo pensando si los niños de ese grado tienen desarrollado los conocimientos, su destreza para poder responder a ese instrumento. Por ejemplo, ustedes hicieron rúbrica, pusieron a los niños a exponer. Le pidieron al niño, le enseñaron un video y ahora el niño debe exponer con relación al video que observó. Entonces, en la rúbrica con que usted va a evaluar a ese niño, es posible que usted haga una rúbrica tanto para un niño de segundo grado como para un niño ese sería de primer bachillerato, de séptimo o de octavo. Tiene que ser una rúbrica más compleja que la que usaste en segundo grado de primaria. Me doy a entender qué es lo que le está pidiendo la tarea. Sí. Profe, si en verdad ya yo comprendí más lo que el énfasis de la tarea, pero en verdad yo me considero como un charlatán, pero necesitaría un poco más. Profesor. Pero quedamos en que ustedes van a trabajar, Carlos, hasta el día 2 de marzo. Sí, pero profesora, con los tips que usted nos ha dado, esa tarea como quien dice que hacerla de nuevo. Porque ya lo que yo hice está mal. No me digan una cosa así. Pues yo nada más la acepté en el punto número 3, que hice una prueba objetiva, que es un examen con diferentes ítems. Eso fue lo único que yo le acepté, pero después ya todo iba a ser un fracaso. Profesora, es que en verdad uno lleva demasiada materia y hay que dedicarle tiempo a todo. Pero a mí lo que me molesta es que yo le di mucho tiempo a ustedes. Sí, pero lo que yo hice personal. Ustedes saben que yo le di mucho tiempo, pero ustedes ¿qué hicieron? Lo obviaron, la aplazaron y ahora que ya le quedan 3 días, fue que ustedes se acordaron y cuando entonces se vieron en la lectura de eso, es que se dan cuenta que ¡wow! Y ustedes no pensaron que por algo yo le estaba dando tanto tiempo. No, yo le iba a preguntar. Yo no estaba trabajando, en verdad. Incluso yo la actividad no la había terminado ya. Lo que pasa que había, por ejemplo, el esquema, yo no lo había realizado y lo dejé ahí en Q, esperando esta clase para precisamente hablar sobre eso. Y resulta que usted, en las aclaraciones que nos acaba de dar, me ha hecho entender que yo la actividad no la hice, como quien dice. Bueno. De verdad, no es que echamos mucha lata ni nada de eso, es de verdad tenemos súper, estamos full, de verdad. Sí, tienen demasiado asignatura. Hay una chica que me dijo en la mañana que ella lleva 9 asignaturas. Eso es demasiado. Lleva 9 asignaturas, tiene 2 niñas y trabaja en una zona franca de noche, amanecer. Es una locura. No, pero eso no tiene vida. Eso es yo no una tengo locura. hijos, yo no trabajo, pero por Dios. Así mismo, yo me quedé fría, espantada. Y yo le dije, pero es que así, ¿y cómo tú vas a trabajar esta asignatura? ¿Cómo vas a trabajar? Cuando yo corregí la unidad número 1, ustedes la mayoría gritaron, pero profesora, yo dije, bueno, pero que le pedía esto, le pide esto, le pide esto. Y le dije, pues miren, la unidad número 2 es más compleja y la 3 todavía mucho más compleja. Entonces indica que esto necesita mucho más tiempo. Por eso yo incluso 2 veces he parado la clase. He dicho, no nos vamos a ver en esa semana. ¿Para qué? ¿Y cuál es mi objetivo? No estar así como estoy ahora, sentada de frente a ustedes. No, es para que usaran el tiempo y tuvieran un poco más de tiempo para centrarse a leer cuidadosamente la tarea y hacerla. Porque no tiene sentido estar aquí. Bueno, ahora tuvo sentido esta conversación y esta cosa porque ustedes se han aclarado.
Pero si eso lo hacemos, yo espero que cuando me entreguen el martes y que empecemos entonces la unidad número 3, ustedes dediquen el tiempo de ir leyendo y que me pregunten así como hoy, porque así yo puedo comentar, explicar un poquito más a todos. La duda que tiene uno se la puede explicar a todos y se clarifica mejor. Entonces, ahora estamos como ahí y eso. Intenten hacerla y hagan todo lo que puedan para el martes, porque hay que cerrar el martes. Ok. Bueno, yo lo voy a hacer en verdad, porque es que, como lo digo, si usted no nos da ese repaso de hoy, yo iba a ser un total desastre. Bueno, pues nada, mis amores, se le quiere de este lado, cuídense mucho, traten de hacerme las tareas. A mí me encanta que mis estudiantes saquen buena nota. Para eso hay que trabajar. También. Para eso hay que trabajar. Está bien, Es una pena que bueno. tanta gente se haya ido. Primero entraron muy poco. Esta clase tiene 15 estudiantes. Entraron 9 y de 9 se han ido 4. Yo espero que trabajen bien. ¿Está bien? Yo lo único que digo, profesora, si usted tiene que ver algo en ese audio académico, que para el cuatrimestre que viene sí virtual, que por favor no pongan tanta materia, que uno no aprende nada así, con tanta materia. Mi hijo, ya yo lo he dicho. Lo he dicho, pero eso fue por lo que me dijeron, idea del rector que se fue. Que Bueno. mandó a que le dieran a ustedes todas las asignaturas que llegaba cada cuatrimestre. Y dice una amiga mía, bueno, que éramos maestras juntas en el Feliz Evaristo, que bueno y rápido no andan juntos. Así bueno. No. Porque ustedes no maduran las ideas corriendo tanto. Sí, uno no quiere hacerla para entregarla ya. Exactamente, para salir del paso. En verdad, uno se enfoca en entregar sin calidad, porque ya el tiempo está ahí mismo y entonces uno no tiene tiempo ni... Para nada. Eso de trabajar para salir del paso. Profe, una pregunta. Dime, José. Antes esa materia, ¿no tocaban otras materias relacionadas a esta, como por ejemplo práctica docente o algo así? ¿O esa iba acorde a este cuatrimestre? Está acorde al cuatrimestre de ustedes, yo tengo entendido. Puede coincidir práctica docente con esta asignatura, pero ustedes no dan práctica docente primero que evaluación, al contrario, evaluación. A ustedes hay que darle currículum, evaluación, antes de práctica docente. Disculpa. Primero tienen que dar currículum, la evaluación y la psicología infantil de la primera etapa. Ajá, tienen que darle. Eso se llamaba psicología evolutiva en mi tiempo. Pero bueno, de no ser por lo virtual, yo creo que nosotros andaremos ya por práctica docente 3 realmente. Porque nosotros dimos la 1 antes de la materia de currículo. Ajá. Pero que la 1 es teórica, ¿verdad? Observación. Sí, No sí. tanto, Observación, no tanto. sí. Profe, Pero, yo entendería Ajá. por ejemplo, discúlpeme, esta materia yo entendería que sería ya como finalizando la carrera que deberían de darla, porque sucede que esa evaluación de los aprendizajes, y eso de registro y todo eso, debe ser al final que debe inculcarse a uno para que cuando uno salga nuevo así y uno esté en la escuela que va a estar, ya uno tenga ese conocimiento fresco ahí. Sí, Claro. pero resulta que también en práctica docente y en la pasantía tú lo tienes que utilizar. Y ya ustedes, yo me imagino que el cuatrimestre que viene entran a pasantía. Ok, tiene sentido. Sí, es presencial, claro. Ajá, sí es presencial. Sí, es verdad. Esta asignatura debe estar en el tercero, cuarto o quinto, en uno de esos 3 niveles. Preferiblemente debe estar en el cuarto. Porque ya en el quinto ustedes empiezan pasantía. Tiene que ser.
Bueno, mis hijos, si no hay más nada, Pues pase les por el dejo. del día. Muchas ¿Mm? gracias, profe, por todo. Pase feliz resto Gracias del día, muchas gracias. por los tips y explicaciones. Así es que a mí me gusta la clase, que ustedes pregunten, hablen, que hablemos como hemos hablado. Ojalá todas fueran así. Gracias, pues trataremos de hacerlo más seguido entonces. Sí. Bueno, Jimmy, Eso es vamos lo único que me a- sale a mí. ¿eh? Eso es lo único que me sale a mí decir bueno. Sí, sí, sí. Lo Vamos único a que sé ver, es que Milagro me va a matar. ¿y por qué? Porque yo también tengo su materia y como dice Anthony, yo estaba haciendo la tarea, era por salir de ella y no estaba aprendiendo nada. Y yo no puedo hacer Pues así. te va a picar. No, no, Esa en materia verdad, ética yo no la puedo hacer así. Así que yo voy a hablar con ella y yo... ¿Qué le digo? Son 8 profesora, materias. es que esto no es un asunto de que uno quiera, es como, no sé, tanto el encierro que uno tiene, y entonces tarea por muchas, todo el mundo dejando tarea. Y Entonces uno lo entonces, que se agobia y empieza a hacerla por salir de ella y sentirse libre. no, y hay un momento que tú no te da deseo de hacer nada. Yo lo digo por mí. Yo tengo también muchísimas cosas y miren, tengo muchísimas cosas acumuladas porque me cuesta como ponerme a hacerla y entonces muchas cosas ahí yo los entiendo honestamente porque el encierro te lleva como a esa situación, pero hay que hacer un esfuerzo, mis hijos, y eso para el cuatrimestre que viene, háblenlo también con Milagro para que seamos dos, de que no tantas asignaturas juntas, porque vuelvo y digo, este sistema implica que debería ser un sistema modular, no asignatura como si tuviéramos presenciales. Y eso le está pasando también. Estamos dando clases como si fuera presencial casi. Sí, y la motivación Bueno, también, tienen que poner al principio de profe también, la motivación. sí. ¿Cómo así? Usted sabe la motivación del estudiante. Sí. Ok. Ok. Bueno, También yo entonces, entiendo que si el hay próximo estudiantes cuatrimestre... Habla, tranquilo. que dicen que, o sea, que no se quejan por el simple hecho de que si tú coges más, sale más rápido, pero eso no es para Sí. nada lo mismo. No, 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 no. a mí no me va eso. No, Es no, no, tanto no. así que Sí. Yo si el prefiero próximo durar el cuatrimestre, tiempo que tenga que durar. bueno, si el próximo cuatrimestre no lo ponen como estaban pensando, que eran de que semipresencial, con que los estudiantes iban a ir, digamos, cada 15 días, si no lo ponen así, yo voy a buscarme trabajo y no me voy a quedar con dos materias. Porque aquí la situación está difícil. Yo tengo como un trabajo, mi mamá está sola y con 2 trabajos y uno de noche, así que yo creo que yo voy a buscar mi trabajo Sí, y hay que quedarme con dos ayudar, hay que materias. ayudar a la familia, en verdad. Bueno, la cosa está difícil y el dólar para arriba. Y por lo menos ustedes están Uy, aquí, sí. pero yo tengo un hijo estudiando en México. Está dura la cosa, el dólar disparado. Yo pagaba el semestre pasado, yo pagaba $48,000, 48,000 pesos dominicanos mensual. Y ahora estoy pagando 70 y pico. O sea que la Profe, cosa, pero tráigalo para acá estudiar, porque bueno, es un bobo. él está aquí ahora, Tráigalo para acá de vuelta, hombre. eso va a haber que pensárselo, sí. ¿Qué tú quieres? Ah, aquí mismo viene ahora de que buscar unas hojas en blanco. ¿Cuántas hojas? Bien, entonces niños, los Eso fue dejo. que no sintió hablando, eso fue. No, no, no. De una vez que pasaba. No, él queda muy lejos de mí. Parece que él viene, es raro porque mira, él no sale, siempre está trancado. Gordísimo, está horrible de gordo. Eso Profe, toca yo yo lo mío, entonces. comprendo, es muy igual. Se me Él toca Ay, yo. sí, está La como tú. Él está situación casi como tú, Jimmy, obliga de a la gordo. gente a estar así. Sí, es la situación y Bueno, el no encerramiento. sabría decirlo yo, porque yo la verdad he engordado bastante aquí. Ya las poloches me quedan entrechos y casi media barriga afuera. No relaje. Ay, 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 ay. Así que yo tengo que ponerme a hacer algo. Creo que me voy a ir para el campo. Ya estoy mejor, yo camino más. La piscina me queda
a casi medio kilómetro, pero a mí me encanta esa oficina, es fríísima, voy para allá. Bueno, pues te tendrá que ir, sí. Hay que buscar, y gracias que tienes dónde irte, porque mira lo que no tenemos. Por ejemplo, yo no soy de campo, y mis hijos no tienen ni abuela ni abuelo. Bueno, tienen un abuelo, pero vive aquí. Igual. Después no tienen más abuelo para dónde ir para campo, ni nada de eso. Y es bueno. Seleccione uno y tírese para allá, porque tú tienes poder. Él tiene, Jimmy tiene poder. Usted. ¿Y yo tengo poder con qué? Que me pegue de Jimmy. No sé qué fue lo que quise decir, pero en realidad no es tan bueno, porque si en el campo no hay mucha señal. Ya te sabes, si de paso aquí en la capital internet está mal, imagínense allá, sí. que hay alguna parte que ni siquiera hay. Te tendrá que subir en una mata. Así que por eso no puedo ir. Yo el año pasado, para abril, mayo, estaba trabajando con unos maestros de Mao, correspondían a la regional educativa de Mao, pero eran de Santiago Rodríguez, eran de Dajabón, algunos y así. Y ustedes no saben que hubo una que se grabó ella misma, tenía que conectarse así en una reunión con nosotros. Y ella se subió y se grabó ella misma y le dijo a alguien que la grabara. Para ella poder estar en esa reunión, ella tuvo que subirse en una mata. Y ella se pasó su reunión entera en su mata y se movía, se cambiaba, porque era la única manera de ella conseguir señal para poderse conectar. Y otros tenían que salir de la comunidad donde ellos vivían al pueblo, porque donde ellos estaban no había señal. Ese es el problema. Los campos son chulos, pero algunos tienen esa situación. Ese límite. Por ejemplo, tú ves la carretera. Yo, por ejemplo, yo estaba el sábado pasado, yo fui a Palmar de Ocoa y llegó un momento que nosotros perdimos toda la señal porque hay zonas que no da señal. Hasta ir a San Cristóbal, que está ahí mismo, hay una parte donde tú pierdes toda la señal. Hay algunos lugares que son puntos muertos. Ajá, son puntos muertos porque tienen montañas de lado y lado que les bloquea. Bien, señores, yo he dicho varias veces que hasta luego. Albania se quedó calladita. Y señores, Albania, hay que darte un aplauso a la única mujer que permaneció en la clase el día de hoy hasta el final. Oh my God. Y después todas las chicas se fueron. Y nada, cuídense mucho, se les quiere de este lado. Igualmente, mi profe. Gracias, profe. Bueno, bye bye, sí. Hablamos luego. Ajá, bye bye. Bye.